Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y conductor de A Fondo. Pareciera que hay un sector acomodado, con dinero, quizás con poco que perder, ¿no? Seguramente pues empresarios que tienen la vida fácil, ¿no? Y esos empresarios que tienen la vida fácil, estas personas algo acomodadas, porque ganan quizás dinero del Estado, son funcionarios del Estado, o quizás pues porque son muy ricos o tienen mucha plata, tienen esta perspectiva de que bueno, pues ya que importa con Castillo, hay que esperar, hacer una vacancia sería antidemocrático, tampoco seamos exagerados, seguramente es que somos unos racistas, porque Castillo pues es un hombre pues de la sierra, hay que dejarlo a ver, pues, acaba de poner a Maurtua como ministro de Relaciones Exteriores, es una buena señal. Y tienen estos argumentos, estas ideas condescendientes, ¿no? O sea, amigables, calmadas, tranquilas, con el señor Pedro Castillo. Hay otro grupo de personas, debo decirlo, que obviamente no tiene nada que perder, que son personas, familias, emprendedores muy pobres o informales que han pasado muy malos momentos en la pandemia y que ya los venían pasando desde antes. Es decir, que ya tenían problemas económicos antes, que ya les iba mal antes. Y ellos también dicen lo mismo. Ellos dicen, bueno, pero Castillo nos ha prometido esto, Castillo nos ha prometido el otro, Castillo seguramente quiere hacer algo bueno, pero ha pasado poco tiempo. Y es interesante, fíjense, porque entre esta clase acomodada, más de izquierda quizás, que no tiene nada que perder, o que viven del Estado, ¿no? Que trabajan para el Estado, que en el Estado trabajan más de 500.000 personas como contratadas, 600.000 personas como contratadas, y luego tienes otros 800.000 entre profesores, doctores y consultores que trabajan para el Estado. Y entre esta gente más pobre, hay algo que los conecta, increíblemente, hay algo que los une. Lo que los une es que mientras unos no tienen nada que perder porque tienen la vida asegurada con plata del Estado, porque son ricos, los otros tampoco tienen nada que perder porque ya lo perdieron todo. Y en ese país en el cual un grupo de personas cree que todavía podemos aguantar un gobierno tan, pero tan mediocre como este gobierno, en ese medio, en el medio, hay millones de emprendedores, clase media, que son los que han movido el país, que son los que han salido adelante desde Gamarra, desde San Juan del Urigancho, desde Manchay, desde Huaycán, que han salido adelante desde las regiones, desde provincias, y han construido una empresa, un futuro, han construido una ferretería, una bodega, una peluquería, han construido una panadería, un restaurante, un hotel, han construido, digamos, una familia y luego le han dado educación a sus hijos. Y hoy día esa clase media emprendedora, que como les digo, sí tiene mucho que perder porque es la máquina que mueve al país, que no son ni los más pobres, ni tampoco son los más ricos, esa clase media está siendo estrujada y esa clase media no soporta a este gobierno porque es un gobierno muy mediocre, porque es un gobierno que no ha hecho nada. Es más, cuando uno empieza a ver las medidas de este gobierno, no hay ninguna que valga la pena. Con las vacunas se han demorado debido a que el señor Héctor Béjar se puso a hablar de terrorismo y de comunismo en vez de traer las vacunas y firmar los acuerdos y hacer los trámites para que se acelere la llegada de las vacunas. Con el Ministerio de Trabajo se aprobó un sindicato que es el sindicato del señor Pedro Castillo para dividir al SUTE. Con el Ministerio de Salud también se están aprobando y creando sindicatos para petardear al Ministerio de Salud y se ha planteado unir eSalud con el Ministerio de Salud, lo cual es inconstitucional porque eSalud no maneja plata del Estado, maneja plata de los ciudadanos, maneja plata de los privados. Se quieren comer la plata de salud en el gobierno. En el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto?, no han dicho nada al respecto de la minería, al contrario, casi van
Casi se van a viajar a cerrar Tía María, el proyecto de más de 2.000, 3.000 millones de dólares que está pendiente para empezar y que ya resolvió todas las observaciones que tenía que resolver. El Ministerio de Economía, el señor Pedro Franque, ha intentado dar alguna tranquilidad, pero no ha hecho nada, ni ha hecho nada concreto ni contundente para reactivar la economía, para promover más inversión, para aligerar las trabas burocráticas. Las contrataciones de personal en el Estado son un desastre. Cada día nos enteramos de peores contrataciones. Acaban de contratar a una señora que era profesora de un colegio estatal, ¿ya? Para que sea la directora de la oficina de la primera dama en Palacio de Gobierno. Y sin ningún tipo de discriminación hacia los profesores, porque yo he sido profesor mucho tiempo, es imposible que una persona que ha sido profesor en un colegio estatal y que ganaba 1.500 soles, tenga las capacidades, el perfil, el currículum para ser la directora de la oficina de Palacio de Gobierno y pasar a ganar 20.000 soles y tener pues este chofer y bollerías y un montón de cosas más. ¿A usted le gustaría que a su hija o a su hijo lo voten de un trabajo o no lo elijan en un trabajo y escojan a un chico mucho, mucho menos calificado, mucho peor en cuanto a capacidades, y usted observaría eso feliz, tranquila? No, usted, señora, señor, se iría a la oficina de ese empresario y le golpearía la puerta y le reclamaría seguramente. O su mismo hijo o su misma hija irían y le reclamarían y le harían un escándalo. Pero como no es supuestamente nuestra plata, y eso es lo que ustedes creen, pero sí es nuestra plata, la plata del Estado, entonces nadie dice nada. Y así puedo seguir con la lista. Cada ministerio que uno revisa hace peores cosas que el otro, o no hacen nada. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que es un ministerio muy importante porque ahí es donde trabajan, se actualizan, se supervisan los tratados de libre comercio, que son los que nos ha permitido traer muchísimos productos, muchísimos bienes mucho más baratos. Se están haciendo una cantidad de cosas irregulares para, digamos, empezar a mover la maquinaria. El Instituto de Defensa del Consumidor, el INDECOPI, ¿no es cierto?, ayer ha sido exonerado del límite de 50 personas que pueden ocupar un cargo de confianza. Los cargos de confianza son elegidos a dedo y ustedes, queridos ciudadanos contribuyentes, tienen que saber que cada entidad pública tiene un límite de cargos de confianza porque no puedes pues, elegir a dedo a muchas personas. Bueno, la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no es cierto?, acaba de emitir una resolución, ¿no es cierto?, para exonerar al INDECOPI de tener ese límite de 50 cargos de confianza. Seguramente van a poner más cargo de confianza. Un cargo de confianza gana más de 12.000, 10.000, 15.000 soles. Y seguimos y seguimos. Entonces, repito, hay gente muy acomodada, seguramente empresarios, ricos, gente que trabaja en el Estado, que tiene su platita, que está tranquila porque la burocracia le paga, porque tiene buenas empresas. Y estos señores, estas personas, creen que a Castillo se le puede esperar, ¿no? Que uno tiene que ser condescendiente, uno tiene que ser ¿no? Aguantarlo a Castillo, pobrecito, ¿no? Por razones ideológicas o porque no tiene nada que perder. Y luego tienes una población muy pobre, muy informal, que tampoco tiene nada que perder porque ya lo perdió probablemente todo. Y que ni le interesa la política ni le interesa a Castillo, al contrario, está esperando que Castillo efectivamente le robe esa plata que dijo que le iba a robar a los ricos para dársela a los pobres, como si esas promesas fueran posibles de cumplir. Y en el medio se queda esta clase media emprendedora, pujante, que ha salido de abajo, muy desde abajo, y que en este momento no tiene ni voz ni voto. Y entonces repito mi pregunta inicial. ¿Tenemos que soportar un gobierno de esta naturaleza? ¿Tenemos que soportar un gobierno tan pero tan mediocre? ¿Se merece el peruano seguir aguantando esto? ¿Tenemos que esperar 10 días más, 15 días más? ¿Qué rol tiene el Congreso, que es el poder que balancea justamente esta mediocridad del Poder Ejecutivo en este contexto? Disculpe que haya sido tan claro y tan radical en mis palabras, pero las cosas son así. Estamos en un país muy mediocre, con una burocracia copada por gente sin capacidades, y todos los días nos sorprende con una noticia parecida. ¿Qué puede hacer un peruano emprendedor de clase media que se ha roto el lomo para crecer en estas circunstancias? ¿Cómo no comprender que esté angustiado, desesperado, asustado y que esté saliendo a las calles a pedirle vacancia al Congreso? En 4 días va a ser la presentación de este gabinete hecho de retazos anecdóticos y no tan anecdóticos, algunos más graves.
y vamos a ver qué cosa es lo que ocurre. Y para eso, justamente para conversar de este tema tan importante, tenemos a un invitado especial, a un congresista, digamos, que es de la bancada de Renovación Popular, que es una bancada de oposición, el señor Alejandro Muñante Barrios, quien ya está con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor congresista. Una primera pregunta muy rápida. ¿Cuál es su primera impresión de estos 20, casi 25 días de gobierno del señor Castillo? Bueno, de verdad es que a ver, nosotros creíamos que iba a ser un gobierno ineficiente, un gobierno que justamente por la falta de experiencia de sus cuadros iban a tener serios problemas de reacomodo, ¿no es cierto? Sin embargo, nos ha sorprendido aún más la improvisación, la fidelización a la línea ideológica del partido. Y eso ha llevado pues a que existan ministros impresentables completamente, ¿no? El cual nosotros hemos pedido hasta el día de hoy, pedimos sus renuncias. Entonces nos ha sorprendido esta forma de hacer política de parte de Perú Libre. Nosotros creíamos que íbamos a estar ante un partido tal vez sí con las ideas de izquierda bien puestas, ¿no? Pero al menos con las personas digamos así, preparadas como para que defiendan su posición ideológica, pero han hecho todo lo contrario. Han llamado gente sin experiencia, han llamado gente con denuncias investigadas, no solamente para la función de ministros, sino también para la función de viceministros y directores, ¿no? Lo que eso realmente nos sorprende mucho porque nos están demostrando de que les importa un bledo la estabilidad del país, ¿no? Y lo único que anteponen es las afinidades partidarias, ¿no? Porque se han preocupado más bien en colocar a su gente sin importarles si tenían o no tenían la experiencia para el cargo y eso pues nos está llevando a un gobierno que prácticamente pues está en negativo en todas sus cifras, ¿no? La propia población le ha comenzado ya a dar la espalda a Castillo, la misma gente que había votado por él. Algunos que todavía le creen nos dicen de que debemos dejarlos trabajar, ¿no? Pero yo creo que ya estos días ya es una muestra clara de lo que será su gobierno en los próximos meses, porque definitivamente no creo que cambie. Ahora, esperando ya el jueves, que es la presentación del gabinete y por lo tanto el potencial posible otorgamiento de confianza. ¿Cómo ha visto usted los ánimos en la bancada del Congreso? ¿Cómo está su bancada con respecto a este tema? A ver, se están haciendo sondeos, ¿no? Los diversos medios están llamando a los congresistas, a los voceros, ¿no? Y al parecer ya tendrían los votos para la confianza, pero con desconfianza, ¿no? Es bastante raro porque no lo hacen por el señor Bellido, lo hacen más bien, asumo que lo hacen por la estabilidad del país, ¿no? Pero no es porque el gabinete se lo haya ganado. Definitivamente la crítica que se le hace a este gabinete no solamente es de la oposición, también de sus propios aliados incluso, ¿no? Pero de manera más tenue, obviamente. De nuestro lado, nosotros nos mantenemos consecuentes con lo que hemos venido diciendo desde el primer momento. Quienes han sido los primeros en requerir públicamente la renuncia de estos ministros, hemos sido nosotros, la bancada de Renovación Popular, y el tiempo nos ha dado la razón. Poco a poco han ido revelándose reportajes, ¿no? Que nos muestran pues el oscuro pasado de varios de esos ministros a los que nosotros hemos nombrado con nombres y apellidos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a mantener consecuentes en esa línea, vamos a esperar, sí, hasta el último minuto, porque esto es política y cualquier cosa puede pasar en menos de 24 horas. Saludamos la designación del señor Maurto y el retiro del señor Beja, ¿no? Nosotros creemos que ha sido positivo, pero no es suficiente, ¿no? El señor Bellido nos ha demostrado que sí se puede recomponer el gabinete, que sí se puede colocar a alguien que realmente esté capacitado. No sé si sea el mejor, pero al menos capacitado lo está. Es lo mínimo que nosotros le pedimos. Lo mismo queremos para el ministro de Trabajo, ministra de la Mujer, ministro de Defensa y ministro del Interior. De acuerdo. Ahora, el Congreso no puede jugar al ritmo del Poder Ejecutivo. Uno de los errores que cometió el Congreso fujimorista en la época de PPK fue que empezó a jugar en pared todo el tiempo, ya sea porque le seguía la corriente, porque todo el tiempo estaba fijándose en él para fiscalizarlo y obstruirlo,
o porque cuando lo pechaban, como el señor Vizcarra lo hacía, entonces el Congreso se ponía en la agenda del Poder Ejecutivo. ¿Cuál debe ser la agenda del Congreso y cuál va a ser la agenda de la bancada de Renovación Popular para tratar un poco de quitarle los reflectores a esta mediocridad imperante, digamos, que se está viendo en el Poder Ejecutivo? ¿Qué debe hacer el Congreso ya como institución? Mira, nosotros tenemos que defender nuestro fuero desde el primer día y yo lamento muchísimo que hayan congresistas que hayan sido elegidos para petardear el Congreso, ¿no? Parecen que fuesen personas pues que ya mandadas al dedo, ya con una función específica de destruir la institucionalidad democrática, y eso es lo que me parece lamentable, pero siempre hay este tipo de emisarios, ¿no? Nosotros los que realmente entendemos cuál es la función para la cual nos han elegido, tenemos que defender nuestro fuero. El Congreso no debe ser más una mesa de partes del Ejecutivo. Nosotros tenemos que anteponer nuestra agenda, ¿no? Por ejemplo, cuando se nos invitó a la bancada de Renovación Popular a hablar con el presidente Castillo, nosotros lo que dijimos fue, primero tenemos que priorizar nuestro trabajo. Y es así que nos quedamos en el Congreso hasta que terminara el pleno para recién hablar con él. O sea, él no puede mover nuestra agenda. Igual yo le exijo esto a todos los demás congresistas, ¿no? Que el Ejecutivo no debe ni puede cambiar la agenda del Congreso. Eso ya quedó en el pasado y debe quedarse ahí, ¿no? Nosotros tenemos que ejercer un trabajo de fiscalización, pero también de colaboración. Seremos colaboradores del Ejecutivo siempre y cuando se conduzcan por los cauces democráticos y antepongan las verdaderas necesidades del país. Pero seremos fiscalizadores cuando sus actuaciones no vayan acorde con la Constitución, no vayan acorde con los principios ético-morales. Para eso estamos, si no, ¿para qué hemos sido elegidos entonces si vamos a apañar lo que haga el Ejecutivo? Tenemos que ejercer un adecuado control político y esto no es obstrucción como algunos lo quieren presentar. Que el Congreso cite a algunos ministros, que el Congreso interpele o hasta busque la censura de algunos, no es obstrucción, más bien es limpiarle la cancha al Ejecutivo para que no siga cargando con estos pasivos, porque entendemos que el éxito del Ejecutivo es el éxito de todos los peruanos y para eso estamos ahí, para ayudarle a la fiscalización. Interesantísima la postura, digamos, porque efectivamente creo que la impresión que está dando este Congreso es un Congreso mucho más maduro, más serio, más inteligente, además en sus estrategias frente al Poder Ejecutivo. El día de ayer ha corrido por Twitter y por WhatsApp una resolución en la cual, que la comentaba en la introducción, se le permite al Indecopi tener más contrataciones, más puestos contratados como cargos de confianza. Pero además de esto, hemos visto una serie de contrataciones que son muy, muy sospechosas, no solamente por sus vínculos con el terrorismo, sino además también por su falta de capacidades, conflictos de interés, investigaciones de corrupción. Entendemos que la Contraloría ya salió a hacer algunos informes, ya ha dado la voz en esto. Esto va a tener siempre consecuencias administrativas y penales más adelante. Pero ¿qué puede hacer el Congreso o cómo va a actuar el Congreso frente a esta seguidilla? Porque hemos estado haciendo el análisis de la Asociación de Contribuyentes, que es donde yo trabajo, y por lo menos han sido más de 20, 25 contrataciones truchas, de las cuales algunas tuvieron que retroceder, pero otras se mantuvieron, como por ejemplo la señora Irma Rojas, me parece que se apellida, que ha sido designada como directora de la oficina de la primera dama, y que es una profesora de educación estatal, que pasó de 1.500 soles a ganar ahora 19.000, 20.000 soles, y que definitivamente no tiene el perfil, ni tiene ningún tipo de requisito cumplido para poder ocupar ese cargo. ¿Cómo van a hacer ustedes con esto? Porque esto ya es, digamos, bastante grosero frente al dinero de los contribuyentes, ¿no? Frente al uso del dinero de los contribuyentes. Sí, es lamentable realmente lo que está sucediendo en el Ejecutivo, pero nosotros hemos, por ejemplo, mira, en el último pleno, ya, se rechazó increíblemente una moción donde se le pedía al presidente Castillo, ¿no? Se le exhortaba que al momento de designar a los ministros o funcionarios de altos cargos, que tenga en cuenta las denuncias, investigaciones o sentencias por terrorismo, lavado de activos, criminalidad organizada, ¿no? Y otros delitos graves.
Esto increíblemente fue rechazado, ¿no? Por mayoría en el Congreso de la República. Yo no sé si realmente hoy en día es un requisito que los funcionarios tengan este tipo de denuncias para ocupar un cargo. Pareciera que las cosas suceden al revés, ¿no? En vez de buscar a los más probos y a las personas mejor preparadas, pues se está buscando a aquellas que tienen denuncias y aquellas que no tienen ninguna experiencia en el cargo. Eso debería ser un trabajo exhaustivo del Congreso. Lamentablemente, algunos están claudicando en esta función. Nosotros como bancada Renovación Popular vamos a seguir insistiendo en la búsqueda de la idoneidad en el cargo, porque además esto de ser un control político que ejerce el Congreso, también se sujeta a un control constitucional. Es decir, el presidente Castillo, los ministros y viceministros tienen el deber constitucional de elegir a las personas adecuadas para el cargo, porque ellos son los que van a llevar adelante la política del país y sobre ellos reposa la responsabilidad del éxito de esas políticas. Si ellos no buscan los perfiles adecuados, entonces ellos mismos están contribuyendo a la corrupción y a la pobreza de todos los peruanos, porque no van a ser personas capaces que saquen adelante a nuestro país. Entonces, definitivamente sobre esta situación es que el Congreso tiene que pararse firme. Tenemos que comenzar a aprobar normas que obliguen al Ejecutivo a tener ciertos perfiles, ¿no? Evaluar a las personas de manera mucho más prolija para la designación de estos altos cargos, porque si bien pueden ser cargos de confianza, pero no puedes llamar a cualquiera, pues no puedes llamar al amigo, no puedes llamar al que te cargó la maleta, no puedes llamar al que hizo el trabajo sucio en campaña. No, eso definitivamente nos perjudica a todos los peruanos. El Congreso tiene que tener una posición firme en esta situación y para eso estamos ahí, para fiscalizar, ¿no? Se entiende, se malinterpreta que el Congreso solamente está para crear leyes, ¿no? El Congreso también está para fiscalizar. Y justamente el artículo 5 de nuestro propio reglamento nos señala claramente que el control político que nosotros ejercemos es justamente para evaluar la conducta, ¿no? De los que administran los fondos del Estado. Y quienes administran el tesoro público es el Ejecutivo. Pues y nosotros tenemos que estar ahí para poder fiscalizar que esa administración sea la correcta, sea idónea. Por tanto, el hecho de que nosotros le digamos al Ejecutivo, mira, cambia tal señor, que este señor renuncie, este señor no está preparado, no es obstrucción, es simple fiscalización y es además nuestra responsabilidad hacerlo. Si no lo hacemos, estamos fallándole a nuestros electores. De acuerdo. Nada, muchísimas gracias, señor Muñante Barrios, Alejandro Muñante Barrios, congresista de Renovación Popular. Le agradezco una gran oportunidad de hablar con nosotros y seguramente ya más adelante lo buscaremos para seguir hablando de estos temas importantes, la coyuntura y el rol del Congreso. Espero que le vaya muy bien con su función congresal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Gracias, buenos días. Ha estado con nosotros el señor Alejandro Muñante Barrios, congresista de Renovación Popular, quien nos ha dado su opinión, además muy sensata y muy seria con respecto a lo que está ocurriendo hoy en día en la coyuntura y también, digamos, a cuál va a ser el rol del Congreso. Las dos conclusiones que nos quedan claras son, pareciera que el señor Castillo ya obtuvo los votos para que su gabinete reciba la confianza, no tanto por confianza, nos dice el señor Muñante, sino por mantener la estabilidad del país, lo cual efectivamente es uno de los roles que en este momento es muy importante. Pero no tenemos mucho tiempo para más. Hoy día tenemos, como siempre, 2 o 3 veces por semana la sección Entérate Perú, con Lucero Martínez, especialista del proyecto La Tribu, quien siempre nos tiene a la mano información muy importante para los emprendedores, los contribuyentes y los ciudadanos. ¿Cómo estás, Lucero? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, José Ignacio? Buenos días. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, hoy día les voy a hablar sobre los retos que está enfrentando el gobierno de Castillo en 3 aspectos, ¿no? El proceso de vacunación, el retorno a clases y la reactivación económica. En cuanto al proceso de vacunación, estamos por culminar el mes de agosto y aún falta la llegada de vacunas. Con algunos retrasos, se ha cumplido que lleguen las vacunas chinas, aún falta aproximadamente 2 millones de dosis entre Pfizer y AstraZeneca. Es algo que todavía, son dosis que todavía no llegan. Sin embargo, el viceministro de Salud, Gustavo Rosell, ha dicho que va a haber algunos cambios en el cronograma de la llegada de vacunas.
hay que estar atentos cuáles van a ser estos cambios y si finalmente se van a cumplir con la llegada de este 2 millones de dosis entre Pfizer y AstraZeneca, ¿no? Mientras tanto, han descartado la posibilidad de cuarentenas y medidas estrictas, ¿no? Extremas por el COVID, porque no resultaron efectivas. Por ahora se han descartado esto, pero aunque suene paradójico de que algunos estamos preocupados porque lleguen más vacunas, no hay el nivel de afluencia que se esperaba en los centros de vacunación. No está yendo la gente a vacunarse. Entonces también es un aspecto, la parte comunicacional, en la que tiene que trabajar el Ministerio de Salud. En cuanto al retorno a clases, solamente el 8% de escuelas ha aperturado los locales educativos. 5.000 de 68.000 imparten clases semipresenciales. Desde el anterior gobierno se viene hablando de un retorno seguro, flexible, gradual, pero no era lo que se promovía con la resolución ministerial 121, que era la que habían planteado. Se han hecho cambios importantes, es cierto, el número de días que debe cumplirse los criterios epidemiológicos ha disminuido para las zonas urbanas, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque el retorno a clases va más por un tema de gestión y un tema de voluntad por parte del Ministerio de Educación. Hemos escuchado por parte del Ministro de Educación que va a haber cambios nuevamente en la parte técnica de la resolución, pero nuevamente no se habla de la parte de gestión, de la parte de instituciones que forman parte del flujo de decisiones. Ahora se ha también dicho que va a ser UGEL la encargada de poder decir o no si alguna institución puede abrir, ¿no? Se ha puesto como una disposición complementaria. Pero UGEL está realmente preparada, está teniendo los criterios, entonces creo que esa es la parte que está faltando, ¿no? Dejar cronogramas, plantear medidas generales, hablar ya de burbujas o de aulas más pequeñas, ¿no? A veces los padres se asustan y piensan que estamos planteando de que vuelvan a clases como antes. No es así, no es que vuelvan los 40 alumnos a un aula, para nada. Entonces creo que ir explicándoles eso a los padres también va a facilitar que ellos promuevan el hecho de que se abran y se haga una apertura de clases semipresencial, ¿no? Entonces eso por parte del retorno a clases. Y por parte de la reactivación económica, en verdad, las familias están enfrentando el alza de precios, la inversión pública se encuentra debilitada, no hay incentivos para la inversión privada, hogares y microempresarios esperan medidas respecto a sus sectores, pero lo que tenemos como declaraciones por parte del presidente es que van a haber sorpresas. Entonces, no nos dan certezas, solamente contribuyen a la incertidumbre, lo que no ayuda a la reactivación económica, y esto ha repercutido en la aprobación de Castillo, ¿no? Hemos visto que a 50% de personas, según la encuesta de Ipsos y una muestra determinada, le preocupa el gobierno de Castillo y 45% no aprueba su gobierno. Entonces, en verdad, tenemos mucha tarea en cuanto a vacunación, retorno a clases, reactivación económica y deuda pendiente con los niños, con los microempresarios, con las familias y los hogares más vulnerables también, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Entonces, vacunación no se está yendo más rápido, hay que ver a qué se refieren con cambios en el calendario y hay que acelerar el proceso de vacunación, pero además, como mencionas, tiene que ir más gente a vacunarse. Y es que yo creo que la gente ahorita está preocupada por chambear, por sobrevivir y por trabajar, y hasta una vacunatón o un proceso de vacunación le quita tiempo. Pero esto es muy importante para que el desarrollo económico crezca también de nuevo. Segundo, retorno a clases, es el Minedo y el MINSA los que tienen que aligerar protocolos, dar facilidades para que esto ocurra, si no, no va a ocurrir, ¿no? Los colegios no se van a poder adaptar a protocolos tan difíciles. Y en tercer lugar, efectivamente necesitamos un gobierno que dé certeza, sino que genere más incertidumbres para que haya más inversión de la empresa privada, que es finalmente el motor de la economía y la que genera chamba sostenible, estable y de calidad, ¿no? Muchas gracias, Lucero. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información tan valiosa? Toda esta información la encuentran en las redes sociales de la tribu peruana, en Facebook, Twitter, Instagram, y también en Piensa P, y tú contribuyes en Instagram y Facebook, y todos los miércoles en la columna de Piensa P. Gracias, Lucero, cuídate. Muchas gracias. Nosotros también, ya nos tenemos que ir, que tengan todos un muy buen lunes, espero que les vaya muy bien, cuídense, vacúnense, trabajen, sean libres, y fiscalicen y vigilen al gobierno, porque el gobierno usa su plata, queridos amigos. La plata de los contribuyentes es la plata que usa el Estado. El Estado no tiene plata, el Estado no genera plata, la gasta. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo.